Yo quiero que primeramente ustedes se pongan de pie, por favor. Yo sé que ya han estado mucho de pie, pero solamente va a ser un ratito. Así es que levanten sus manos y estírense. Estírense, relájense, porque los voy a tener sentado un buen tiempo y no quiero que ninguno de ustedes se me duerma acá. Si no se duerme ninguno, me sentiré realizado. Se pueden sentar. Esa es mi meta hoy, que no se me duerma ninguno. Hermanos, yo le voy a hablar hoy acerca de un pueblo que fue bendecido por el Señor. Un pueblo que estuvo bajo la mano poderosa de Dios por muchos años. Estuvo caminando bajo la mano del Señor, viendo sus prodigios, sus milagros, siendo bendecido en gran manera. Así es que, para seguir con la serie que el pastor Félix inició en el domingo anterior, hoy vamos a hablar acerca de un pueblo bendecido por Dios. ¿Cuántos pueblos han sido bendecidos por Dios en lo largo de la historia? Muchísimos. Yo estoy seguro que no podríamos contarlo. Son demasiados los pueblos que han visto la mano poderosa de Dios interviniendo por ellos. Solamente tenemos que ir un poquito atrás en la historia y acordarnos de el pueblo hermano de Haití cuando padeció la tragedia del terremoto. Muchos pueblos vinieron en auxilio para ayudar. También el caso de Japón, con el tsunami, el terremoto que les afectó. Muchos pueblos acudieron al llamado y prestaron ayuda, bendijeron a esos pueblos. Y si seguimos así, no terminaríamos la lista de pueblos que han sido auxiliados en medio de pestilencia, de enfermedades, de desastres naturales, de guerra como está viviendo ahora el Medio Oriente. Son muchos los pueblos. Pero yo le quiero hablar de un pueblo en especial hoy en la mañana, un pueblo que ustedes conocen, el pueblo de Israel, un pueblo que fue bendecido en gran manera por la mano del Señor. El Señor no solo los sacó de Egipto, sino que también les dio las tablas de su ley, bendiciéndolo así con una guía para que ellos bendijeran a otros pueblos. Si son tan amables, vayan conmigo a Génesis capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Génesis 12. Han notado que no tenemos proyección, hoy lo vamos a hacer a la antigua. Vamos a buscar y cuando ustedes lo tengan me dicen amén. Génesis 12, 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire ahí en estos versículos, hermano, cuántas veces el Señor utiliza el verbo, ya sea conjugado, bendecir. Si usted se da cuenta, lo utiliza 5 veces. Primero dice, bendeciré, luego bendición, bendeciré, bendijeren y benditas. 5 veces. Parece ser que el Señor quería enfatizar la bendición que Él iba a dar a Abraham para que él fuera de bendición y bendijera a todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. Y esto fue un hecho. Todos los descendientes de Abraham son benditos en él. Dios escogió a Abraham para bendecir en él a todas las familias de la tierra. Y lo hizo y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Sigue bendiciendo. El pastor Félix, yo sé que utilizó esos versículos en su predicación anterior y explicó un poco acerca del texto, pero yo también me quiero detener porque quiero enfatizar algunas cosas. Fíjense, hermano, que aquí Dios se agrada de bendecir a Abraham. Él le hace un llamado y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Nosotros lo leemos fácil: vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, 2 palabras. Edwin, ¿qué pasaría si el Señor te dice ahora: deja tu familia, deja tu país y vete a un sitio que tú no sabes, que yo te mostraré? Eso es duro.
Era lo que el Señor estaba haciendo con Abraham. Deja tus familiares, deja tu tierra y ve a una tierra que yo te mostraré. Fuera todavía un poquito más suave si el Señor nos dice, deja tu casa, tu familia y deja tu país y ven conmigo a Dubái. Oh sí, Señor, yo voy contigo. O deja tu casa, tu familia y ven conmigo a los Estados Unidos. Cualquiera de nosotros tomaría el riesgo. Pero el Señor no le dice aquí a Abraham a dónde lo iba a llevar. Fíjense que los versículos no lo dicen. Solo le dice, deja tu casa, tu tierra, tu parentela y ven conmigo. Abraham no sabía dónde iba. Eso era un acto de pura fe. Él tenía que seguir al Señor sin saber hacia dónde el Señor lo estaba guiando. El Señor lo estaba llevando a un lugar, pero él no sabía dónde. Probablemente él había llegado al conocimiento y culto del Dios verdadero anteriormente. Para que Abraham obedeciera estas palabras, necesariamente tuvo que haber conocido al Señor anterior. ¿Cuántos años? No lo sé. Pero yo, siendo incrédulo, escucho la voz del Señor por ahí que me diga, sal de tu casa y de tu país y ven conmigo a un lugar. Lo primero que yo voy a hacer, ¿quién eres tú? ¿Quién me está hablando? Pero Abraham sabía quién le estaba hablando. Abraham sabía quién había abierto su boca para hablarle. Abraham no estaba dudando. Abraham obedeció a la voz del Señor inmediatamente. Este llamamiento incluye dos promesas. Primero, que le mostraría la tierra de su futura descendencia. La primera promesa del Señor en estos versículos es que Él le iba a mostrar una tierra. Él lo iba a llevar a una tierra. No le dice qué tierra, pero eso es una promesa. Lo iba a llevar a una tierra. Y segundo, la segunda promesa, que en su posteridad toda la tierra sería bendecida. Dos promesas. El Señor le dice primero a Abraham, te voy a dar una tierra. Y la segunda, te voy a dar una descendencia. Dos promesas, no se olvide de esto. Dos promesas, tierra y descendencia. Abraham obedeció, como todos nosotros sabemos porque lo hemos leído un montón de veces. Y este acto de fe se menciona frecuentemente en el Nuevo Testamento como un caso de fe extraordinario. Podemos verlo en Hebreos 11:18, donde se hace mención o se destaca a Abraham por la fe que tuvo. Desde el principio de la historia de la redención, el plan de Dios ha sido global. Dios no se limita en el plan salvífico. Nunca lo ha hecho. Dios ha pensado en toda la humanidad desde el inicio de su plan redentor. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el huerto del Edén? Adán y Eva pecan. Eso ustedes lo saben. Pero viene una promesa luego del pecado. El Señor promete que la simiente o la descendencia de esa mujer pisará la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y que a su vez esa serpiente herirá a esa descendencia en el calcañar. Y sabemos dónde se cumple esa promesa. Se cumple con Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Ahí es donde se cumple. Pero Dios no dice en estos versículos a qué pueblo Él iba a redimir específicamente. Dios estaba pensando en un plan global, total. Dios no se estaba limitando a un solo pueblo. La obra de Dios en la vida de Abraham alcanzaría una dimensión tal que en este serían benditas todas las familias de la tierra. No dice, en ti serán benditos tus descendientes nada más, el pueblo de Israel, tus descendientes directos, el pueblo de Israel. No dice, en ti serán benditos los asirios o los egipcios. ¿Cómo dice el versículo, hermano? Todas las familias de la tierra, todas. Era un plan global. A través de la historia del Antiguo Testamento, los individuos y las naciones que bendijeron a los descendientes de Abraham fueron benditos. La segunda parte donde el Señor le dice aquí a Abraham, y los que te maldijeren, ¿qué le va a ocurrir? Serán malditos. Pero los que te bendijeren, ¿qué le ocurrirá? Serán benditos. Una retribución por la acción. Si bendicen, serán bendecidos. Si maldicen, serán maldecidos. Y en la historia del Antiguo Testamento podemos ver claramente que fue tal cual el Señor lo dijo en estos versículos.
el pueblo que se levantaba contra el pueblo de Israel merecía o recibía, mejor dicho, estas palabras que tenemos en estos versículos. Siempre que un pueblo se levantó contra Israel, la mano del Señor estuvo contra ese pueblo. Siempre que un pueblo bendijo al pueblo de Israel, la mano del Señor para bendecirle estuvo con ese pueblo. Las pruebas y ansiedades en Abraham, note esto, y también en los demás patriarcas, estaba siempre en cuanto a la obtención de tierra. Siempre el afán de Abraham, de Isaac y de Jacob era conseguir esa tierra que el Señor había prometido. ¿Dónde está la tierra? El Señor prometió una tierra. ¿Dónde está la tierra? Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto 40 años tratando de encontrar esta tierra. Pero si ustedes leen en el Antiguo Testamento, se darán cuenta que esa tierra a la que el pueblo de Israel entró fue la tierra donde habitó Abraham por muchísimos años. Ellos estuvieron en la tierra y no se dieron cuenta que esa era la tierra. El Señor los estaba haciendo regresar de Egipto a la tierra que Él le había prometido dar. La tierra que hoy tienen los israelitas. No ha variado. Pero fíjense, hermanos, que como ellos se afanaban por esta tierra, hay una enseñanza aquí oculta que quizás nosotros no hemos podido ver o quizás no nos hemos detenido lo suficiente en estos versículos para lograr entenderlo. La obtención de tierra provee el sustento del presente. El Señor le dice a Abraham, yo te voy a dar tierra y te voy a dar una descendencia. La tierra sin descendencia no tiene sentido. ¿Para qué tierra si nadie la va a habitar? Pero también lo otro no tendría sentido. ¿Para qué una familia si no hay tierra donde vivir? Una cosa tenía que ir de la mano con la otra. Tenía que haber tierra y tenía que haber descendencia. Las dos cosas, porque una no puede estar sin la otra. Debe haber tierra y debe haber descendencia. Así es que Dios da en las manos de Abraham ambas cosas. Tierra para que habite, cultive, trabaje y descendencia para que pueda labrar la tierra. La descendencia sin tierra es imposible. La tierra sin descendencia carece de significado. Aquí entra en juego y en tensión el presente con el futuro. La descendencia con la tierra, el presente con futuro, es la promesa de Dios y la esperanza de los patriarcas en todo su peregrinaje. El pastor Félix ya les habló acerca de los patriarcas en la predicación anterior y habló de Jacob, quien luego Dios llama a Israel. Sabemos que fue nieto de Abraham, descendiente directo de él, pero ¿para qué el Señor se detuvo, se tomó la molestia, vamos a decirlo así, de bendecir al pueblo de Israel? ¿Ustedes se han preguntado esto? ¿Para qué el Señor se detuvo a elegir a un pueblo que si fuera bueno fuera otra cosa? Pero las Escrituras dicen a un pueblo rebelde, a un pueblo que tenía sus oídos tapados ante la voz de su Dios, a un pueblo rebelde totalmente que se volvía una y otra vez detrás de los dioses paganos. ¿Para qué Dios tomó la molestia de bendecir a este pueblo? Bueno, si miramos las Escrituras nos daremos cuenta que Israel fue bendecido para bendecir a otros pueblos. Así como el pastor Félix dijo en su predicación anterior, bendecidos para lo mismo estaba haciendo el Señor con Israel. Los estaba bendiciendo a ellos para que ellos a su vez bendijeran a otros pueblos que estaban a su alrededor. Como acabamos de ver en el texto que expliqué hace un momento, Dios eligió a Abraham para bendecir en él a todas las familias de la tierra. Aquí está impregnado de nuevo lo mismo. ¿Para qué Dios elige a Abraham? Para en él bendecir a todas las familias de la tierra. Estaba haciendo lo mismo con el pueblo de Israel. Este era el plan desde el inicio. Dios no estaba jugando a las cartas aquí, ni a los dados tampoco. Dios no estaba dejando esto a la suerte. Dios había planeado esto desde el inicio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios conocía estas cosas. Pero había un problema. El pueblo de Israel creía que Yahweh, como ellos le conocían, era su Dios personal. Era su Dios. No era el Dios de otros pueblos. Era el Dios de Israel exclusivamente. Y él no debía gobernar a otros pueblos, porque los demás pueblos
eran paganos. No fue ese el plan de Dios desde el inicio. Dios había planeado bendecir a todos los pueblos a través de Israel. Y es por esto que los escoge a ellos. Dios no escoge a Israel desechando a los demás pueblos. Al contrario, Dios elige a Israel para en ellos traer a los demás pueblos a sus pies. Es como que el Señor elige a uno de ustedes aquí. Vamos a decir, hay un solo creyente entre todos nosotros aquí. Y ese ha sido escogido por Dios para que hable a todos los demás. Eso era lo que el Señor estaba haciendo con Israel. Él estaba escogiendo a Israel en medio de pueblos paganos para que Israel fuera la luz en medio de toda esa oscuridad. Pero el pueblo de Israel se olvidó de este propósito y lo vamos a ver un poco más adelante. Este había sido el plan desde la eternidad. Dios iba a elegir un pueblo para que fuera de bendición a los demás pueblos. Pero esta obra misionera no comienza con Abraham. Entonces nosotros debemos preguntarnos, si no comenzó con Abraham, ¿dónde comenzó esta obra misionera? Vaya conmigo a Génesis 4:26 y le voy a mostrar dónde comienza la obra misionera del Señor en alcanzar a los pueblos perdidos. Miren hasta dónde se remonta esto. Génesis 4:26 dice que Set, aquí Set significa los hijos de fe, y de Caín, los cuales eran incrédulos. Después del pecado de Caín, cuando mata a su hermano Abel, hay dos descendencias que se dividen. Hay unos que vienen de Set, que son los hijos de fe, y hay otra descendencia que viene de Caín, una descendencia incrédula, que se había rebelado contra el Señor. Así es que la obra misionera comenzó con la generación de Set y de Caín, unos de fe y otros incrédulos. Génesis 4:26 dice, entonces los hombres comenzaron a invocar. Esa palabra invocar, que en el hebreo original donde se escribió Génesis, quiere decir más bien predicar. Los traductores de la Reina Valera la tradujeron así la palabra, invocar, pero en realidad debió ser traducida predicar. Y con eso, hermano, no les estoy diciendo que duden de la Reina Valera, es una muy buena traducción. Pero esta palabra en el original quiere decir predicar. Así es que los descendientes de Set, que eran hijos de fe, empezaron a predicar a los hijos de Caín, que eran incrédulos. Miren dónde empieza la obra misionera aquí. Dios escoge a un rebaño, los hijos de Set, para que predique al pueblo incrédulo, los hijos de Caín. Pero ¿para qué el Señor quería que estos hijos de Set predicaran a los hijos de Caín? Obviamente para alcanzarlos, para hacerlos un pueblo suyo también. Obra misionera, lo que hace la iglesia día a día. Es aquí donde tiene lugar el inicio de la obra misionera, la cual más adelante iba a ser puesta en las manos del pueblo de Israel. Es notorio observar que Abraham sí cumplió con el propósito por el cual Dios lo había llamado. Sal de tu tierra y de tu parentela, yo te llevaré a un lugar que tú no conoces. ¿Abraham obedece o no obedece? Obedece y va a donde el Señor lo está llevando y hace tal cual el Señor le estaba ordenando. Así es que él cumple con el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Cuál fue el comportamiento de Abraham? Siempre que Abraham pasaba por una tierra nueva que él no conocía, hacía algo. Siempre que pasaba por un pueblo pagano o un pueblo que él sabía que tenía tradiciones de adorar a otros dioses, él hacía algo siempre. Y no solo Abraham, sino también lo hizo Isaac y también Jacob en su peregrinaje. Génesis 12, 4 al 9, y no lo busque, y el capítulo 14 y capítulo 24 de Génesis muestran un patrón en la vida de Abraham que se repetía vez tras vez. Lo que Abraham hacía cuando llegaba a una tierra era que construía un altar y a los que estaban ahí, miembros de ese pueblo, le proclamaba el nombre de Yahweh. Dos cosas. Primero, edificaba un altar, levantaba un altar. Y no era que él tomaba un cincel y se ponía a tallar una escultura, no. Mayormente los altares en el Antiguo Testamento se edificaban acumulando un montón de piedras. Es lo que hace Jacob, ¿verdad? Cuando pelea con el ángel. ¿Qué hace? Levanta un altar, un montón de piedras. Isaac
también lo hizo. Parece ser que Abraham enseñó eso a Isaac y Isaac enseñó a su hijo Jacob, que luego fue conocido como Israel. Pero ese era el patrón de vida en Abraham. Levantaba altares y proclamaba el nombre de Yahweh. ¿Se acuerdan de esta palabra? En el texto anterior, Génesis 4:26, los hijos de Set comenzaron a invocar, a predicar, a proclamar el nombre de Yahweh. Acá es donde surge el problema. El pueblo de Israel llegó a creer que Yahweh era su Dios personal. Perdieron el sentido del propósito por el cual Dios los había creado. Todavía no se ha dormido nadie, ¿verdad? Perdieron el sentido del propósito por el cual Dios los había creado. Pues Dios no los eligió a ellos desechando a los demás pueblos. Los escogió a ellos haciendo ver que le importaban los demás pueblos. Por esto los eligió, porque Dios estaba preocupado por los demás pueblos. Dios los escogió para que ellos testificaran y hablaran de Él a los pueblos paganos. Pero es contrario lo que hace el pueblo de Israel. En vez de hablar, en vez de edificar altares, ¿qué es lo que hace en el pueblo de Egipto? Cierra su boca y no dice nada, y no levanta ningún altar, y no da a conocer el nombre de Yahweh a los egipcios. Se queda callado, mudo, ante un pueblo pagano que tenía un montón de dioses. ¿Y qué tiene que hacer Yahweh ante el pueblo de Egipto? Tiene que mostrarse tal cual es. Tiene que enseñarle al pueblo de Egipto quién es Yahweh, porque el pueblo suyo, el pueblo de Israel, no había tomado la molestia de enseñar quién era Yahweh a los egipcios. Dios personalmente tiene que elegir a un hombre llamado Moisés para enseñar estas cosas al pueblo de Egipto, porque Israel no lo hizo. Y uno de los propósitos por el cual Dios permitió que Israel estuviera cautivo en el pueblo de Egipto fue que proclamaran su nombre en medio de ellos. Cuando yo leo las cartas de Pablo, siento pasión por dentro, como Pablo decía que aún estando preso, era una oportunidad para hablar del nombre de Jesucristo. Este hombre tenía una determinación tal que él veía cualquier situación como una situación que se prestaba para predicar el evangelio, como una oportunidad, una puerta que Dios le abría para dar a conocer el nombre de su Señor Jesucristo. No era esto lo que el pueblo de Israel estaba pensando. Al contrario, ellos se quedaron con la bendición, se quedaron calladitos. Ellos iban a ser instrumentos en las manos del Señor para alcanzar a estos pueblos paganos. Miremos este texto, hermano, y aquí sí quiero que me acompañen. Isaías 19, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25, porque es necesario que miremos este texto, lo que el Señor está diciendo aquí a su pueblo. Isaías 19 al 25, es magistral como Isaías lo describe aquí. Dice Isaías 19 al 25, en aquel tiempo habrá altar. Miren aquí el primer componente. En aquel tiempo habrá ¿qué? Un altar. ¿Qué era lo que hacía Abraham cuando llegaba a un pueblo que era pagano? Edificaba un altar, erigía un altar, levantaba un altar. Y lo primero que está diciendo Isaías dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Ahí habrá un altar para Jehová y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal. Mira el propósito del altar aquí. El altar se edificaba para que fuera una señal y un testimonio a Yahweh, a Dios. Para eso era edificado un altar, para que todo el que viera este altar se acordara de Yahweh y el que no lo conocía, lo conociera. Y será por señal y por testimonio a Yahweh, a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio de oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Miren el propósito del Señor otra vez. ¿Para qué el Señor hacía todas estas cosas? Para que ellos se volvieran a Él y Él los sanara y los perdonara de sus pecados. El propósito salvífico del Señor siempre ha sido global.
El Señor no hace acepción de pueblos. Así como dice Pedro que Él no hace acepción de personas, tampoco hace acepción de pueblos. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel, aquí está el problema, hermanos. ¿Cómo es posible que el Señor está usando a su profeta, inspirado por Él, por su Espíritu Santo, y está mencionando aquí a egipcio y a Asiria junto con su pueblo santo? Eso no es posible. Está mencionando a un pueblo puro, a un pueblo escogido por Él, con pueblos paganos. ¿Cómo es posible que el Señor está haciendo esto? Miren lo que termina de decir el versículo. En aquel tiempo Israel será tercero, no primero, tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. ¿Para qué? Para bendición en medio de la tierra. Para esto el Señor había escogido a Israel, para bendecir a los demás pueblos. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto. ¿Escuchó eso? Bendito el pueblo mío, ¿quién? ¿Cómo el pueblo mío Egipto? No, que el pueblo del Señor era Israel. Egipto, desde sus inicios, fue pueblo de Jehová. Que ellos se descarriaron fue otra cosa. Pero ¿quién los creó a ellos? Por lo tal, le pertenecen. Y el asirio, obra de mis manos. ¿Están viendo aquí que el plan del Señor es global, que no se limita a un solo pueblo? Que Dios no solamente estaba trabajando con el pueblo de Israel para quedarse con este pueblo para sí, sino que estaba trabajando con ellos, perfeccionándolo, llevándolo por el desierto, moldeando su carácter, preparándolos para que ellos a su vez alcanzaran a otros pueblos que no conocían a Yahweh. Dios estaba preparando un arma filosa, el pueblo de Israel, para penetrar en los corazones duros de esos pueblos paganos. Pero sabemos la historia, esta arma, en vez de estar bien filosa, terminó embotándose cada vez más, hasta tal punto que ya no cortaba nada, que ya no era capaz de herir a nadie. Se fue apartando de Dios, quien los había elegido, y terminaron siendo un pueblo también que fue detrás de dioses paganos, que levantó altares a dioses paganos. Tal como lo hizo Abraham, Isaac e Israel, Jacob, Dios esperaba que el pueblo de Israel proclamara su nombre ante los demás pueblos, que ellos fueran un testimonio vivo, haciendo notorias las obras que Dios había hecho con ellos. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel repetía las historias a sus hijos? Para que no se les olvidara. ¿Y quién les enseñó esto a ellos? Dios lo había ordenado, para que no se olvidaran lo que Él había hecho con ellos, para que lo recordaran, para que tuvieran memoria y pudieran dar testimonio. Porque ¿cómo vamos a testificar si no sabemos de lo que vamos a hablar? Ellos necesitaban recordar que ese Yahweh poderoso había abierto el mar para sacarlos de Egipto. Ellos tenían que recordar que había sido ese mismo Dios poderoso quien había enviado maná desde el cielo para alimentarlos. Ellos tenían que contar esas obras maravillosas a otros pueblos paganos. Pero sabemos que el pueblo de Israel se queda con la bendición. Ellos fueron bendecidos para nada más. Nosotros podemos hoy decir, bendecidos para bendecir. Israel decía, bendecido para mí solo y nadie más. Solo para mí, para ningún otro pueblo, porque ellos son paganos. Ellos no merecen ser bendecidos. Ahora bien, creo que todos acá sabemos lo que pasó en el monte Sinaí cuando Moisés baja con las tablas de la ley. Dios entregó en las manos de Moisés estas tablas, bendiciendo así a su pueblo. Esta bendición no era tan solo para este pueblo de Israel. Dios quería dar conciencia, sembrar conciencia en el pueblo de Israel para que ellos a su vez enseñaran esto a los otros pueblos. No matarás. ¿Que ellos iban a enseñar a los demás pueblos? No deben matar. ¿Pero lo hicieron? No. Hasta tal grado que el Señor tuvo que hacerlo, como dice en Zacarías, sembrando estas leyes en nuestros corazones. Ahora cualquiera, sin que haya leído las Escrituras, tiene muy claro que no debe matar.
porque esos mandamientos están escritos en nuestros corazones, a lo que muchas personas le llaman conciencia. Está escrito en nuestros corazones. Dios había escogido a este pueblo y le había dado su ley para que sirvieran de modelo a los demás pueblos. Ellos estaban comprometidos a modelar para que los demás pueblos le imitaran. Israel estaba comprometido a modelar para que los demás pueblos le imitaran, siguieran su rumbo. Pero qué lástima que en vez de que los demás pueblos le imitaran a ellos, ellos terminaron imitando a los otros pueblos. Ellos terminaron yendo detrás de dioses paganos. Ellos terminaron edificando altares a otros dioses ajenos. Hicieron lo contrario a lo que Dios los había llamado. Era un pueblo que quebraba siempre la ley de su Dios, volviéndose a dioses paganos, y antes de hacer lo que Dios le había ordenado, hicieron lo que bien les parecía. No solo ahí, hermanos. Acuérdense cuando Moisés baja con las tablas de la ley, ¿qué es lo que encuentra? Ellos habían edificado un becerro de oro para adorar, y Dios estaba tratando con Moisés en el monte, dándole su ley para ellos. Pero ellos necesitaban un Dios ahí, que estuviera con ellos, que ellos pudieran verlo, que ellos pudieran tocarlo. Y fue así como edificaron un becerro de oro. Preguntémonos, entonces, ¿qué no hicieron los hijos de Jacob, lo cual era un propósito para que ellos estuvieran en la tierra de Egipto? Dos cosas no hicieron. Primero, no proclamaron el nombre de Yahweh, y segundo, no edificaron altares. Es doloroso decirlo, pero en todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, nunca jamás edificaron un altar a su Dios. Nunca lo hicieron. Nunca. ¿Cómo ellos querían que los egipcios conocieran a Yahweh si no le hablaban de ellos? Si ellos no veían un altar. Eso es tradición. ¿Qué ocurre cuando Pablo entra a esta ciudad a predicar y ve todos estos altares dedicados a diferentes dioses? Lo primero es que él pregunta, ¿y este altar por qué no tiene una dedicación? Cuando una persona en la antigüedad miraba un altar, lo primero que iba a hacer era buscar una descripción para ver a quién estaba dedicado ese altar. Y ese altar testificaba acerca de ese Dios. Yo iba y miraba la inscripción, al Dios no conocido, o a Afrodita. Yo me iba a interesar por investigar quién es Afrodita, ese es el Dios de este pueblo. Pero Israel nunca testificó acerca del Señor y jamás edificó un altar. No proclamaron el nombre de su Dios. Lo que hizo el pueblo de Israel es como tener un rico banquete sobre la mesa. Imagínense, una buena mesa desplegada con buenos manteles y una buena vajilla y un buen banquete servido. Lo que hicieron ellos fue que se levantaron y fueron a poner llave a la puerta para que los vecinos no vinieran a compartir con ellos la mesa, para comer solo el banquete. Querían un Dios personal, un Dios que se limitara a servir solo a ellos, un Dios que estuviera centrado en ellos y no ellos centrados en Dios. Definitivamente se quedaron con la bendición, pero Dios tenía un plan. Como dicen por ahí, Dios se las sabe todas. Él es omnisciente, Él se las sabe todas. Conoce todo, nada le toma por sorpresa y también es soberano. Dios tenía un plan. El nuevo Israel, la iglesia, vino a darnos la bendición que Israel se limitó en entregar en las manos de los demás pueblos. Dios es soberano y llevará sus propósitos a cabo aun cuando nosotros fallemos en la obra que se nos ha entregado. Escuchen esto, hermanos, lo voy a repetir. Dios es soberano y llevará sus propósitos a cabo aun cuando nosotros fallemos en la obra que se nos ha encomendado. La obra de la predicación del evangelio no se va a detener porque yo me detenga en predicarla. No, el Señor va a seguir avanzando, aunque yo decida detenerme. Israel decidió detenerse, Dios se iba a quedar así. No, él tenía que avanzar. Así es que el pueblo de Israel falló en el propósito por el cual Dios le había escogido, que era de ser testimonio a los demás pueblos. Pero Dios no dejó su plan a medias por la falta de Israel. Él vino, Él mismo, encarnado en un cuerpo humano a cumplir con su propósito. Es así como se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, el cual es el verdadero Israel, que sí proclamó el nombre de Yahweh. El verdadero Israel
que sí se mantuvo fiel en el desierto. No es casualidad, hermanos, que Jesús fuera 40 días al desierto. ¿Recuerdan ustedes cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Jesús estuvo 40 días. No fue casualidad. Lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, lo hizo Jesús. Proclamó el nombre de su Padre, le fue fiel, cumplió su voluntad. Él es el verdadero Israel. El Señor nos hizo un solo pueblo con Israel. Y atentos aquí, hermanos, que aunque el Señor desgajó una de sus ramas, dice la palabra aquí, que si ellos se vuelven a Él, Él es capaz o tiene la potestad para volverlos a injertar. El Señor nos hizo un solo pueblo con Israel y ahora no hay división. La iglesia es el Israel espiritual. ¿Se acuerdan de lo que dije en el inicio? Un plan global que no se limitaba a un pueblo en específico, sino que abarcaba a todos los pueblos. Aquí Dios lo está haciendo en su iglesia. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, israelitas o judíos y gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién creen ustedes que puso esta pared intermedia de separación? ¿Los gentiles? No, los gentiles estaban dispuestos a compartir con los judíos. Esta pared de separación que había entre los judíos y los gentiles, la habían edificado los judíos, hasta tal grado que ellos no dejaban que un gentil entrara al templo, en el atrio, en el patio, y no más de ahí, no pueden pasar, son impuros. A los samaritanos, que eran una mezcla de gentiles con judíos, ¿cómo ellos lo llamaban? Impuros, no eran puros para ellos. Todo el que no fuera judío era impuro, no podía entrar al templo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice ahí a los dominicanos solamente, dice a toda criatura, a toda. El Señor no está haciendo aquí acepción de persona, dice a toda criatura. Vayan y predíquenle a todo mundo, no solamente a los judíos, también a los gentiles, a todo pueblo. Así es como el Señor comisiona a sus 12 apóstoles para que siguieran con la labor que Él había iniciado. Él da lugar a la iglesia. El Señor Jesús da lugar a la iglesia. Él abre la puerta para la iglesia. Obra que luego continúan sus 12 apóstoles. A lo largo de la historia, la iglesia ha presentado varias deficiencias y eso lo conocemos. Miremos un corto video de un pastor inglés que se llama J.I. Packer. J.I. Packer, no se le olvide este nombre. Este pastor inglés describe una de las deficiencias que tiene la iglesia de nuestros días, y es que no conoce su fe. ¿Ustedes recuerdan lo que hacía el Señor con el pueblo de Israel? Les ordenó que repitieran las cosas que Él había hecho con ellos para que no lo olvidaran y tuvieran así memoria para testificar. J.I. Packer dice en este video que esta es una de las deficiencias de la iglesia. No saben lo que creen. Faith is the basis of Christian life. But the problem nowadays is that people don't know what faith is. The church is in trouble. You'd agree with that, wouldn't you? The trouble is that we're not taking our God seriously enough. What's the proof of that? Why, that we're not taking His word seriously enough. And we're not making sure that our faith matches the teaching of Scripture. We don't even seem to be interested in finding out. That's not good enough. Maybe you call yourself a Christian, but do you know what Christian truth really is? Could you explain your faith?
Do you base it on the Bible? Could you defend it against challenges? Faith is the most momentous reality that I can think of. We need to know what we believe. We need to be able to defend it when it's challenged. And we need to have reason for relying on it as a basis for our lives. Este pastor, que es pastor de la iglesia anglicana, aunque ya no está pastoreando literalmente ninguna iglesia por su edad, pero aún así sigue predicando el evangelio. Él dice, una de las deficiencias que tiene la iglesia es que no sabe en lo que cree, no sabe explicar su fe y mucho menos podría defenderla. ¿Cómo vamos a testificar del Señor si no sabemos en lo que creemos? Si no podemos describirle a otro en lo que creemos. Lo cierto es que la iglesia está llamada a testificar, a hablar del nombre de Dios a personas que no le conocen. Esta es la misión de la iglesia. Por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos. Mandato directo del Señor. Tiene que ser de bendición a otros. El pueblo del Señor, que es la iglesia, no debe repetir el error que cometió la nación de Israel. Jamás, hermanos, jamás debemos cometer el mismo error. No debemos quedarnos con la bendición. Nuestra boca no debe estar callada. Nuestra boca no debe estar cerrada. Debe abrirse. Debe testificar acerca del nombre del Señor. Con esto voy a concluir. Si Israel, siendo el pueblo de Dios, fue destituido, imagínense, hermanos, cuánto más nosotros que somos gentiles, como ellos le llamaban. Si Israel, siendo el pueblo del Señor, fue cortado de la vid, cuánto más nosotros que somos simples gentiles. Miren lo que dice Pablo en Romanos 11 al 24. Y voy a leer todos estos versículos porque es necesario que lo tengamos claro. Dice Pablo, Romanos 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. De modo que por la falta de ellos, Dios injerta a los gentiles. ¿Para qué? Para producir o provocarles celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. Escuche que no está hablando a los judíos, nos está hablando a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabed que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros, es a nosotros que nos está hablando este texto. Es a nosotros. Algo que yo hago siempre que leo las Escrituras es que me mentalizo. Está hablándome a mí y es acerca de mí que habla. Dos cosas que siempre están presentes en mi cabeza. Está hablándome a mí y es acerca de mí que está hablando. Nosotros somos la iglesia de Yahweh. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Recuerdan el título de la prédica? Un pueblo para bendecir. Dios escogió un pueblo para bendecir. Dios está escogiendo a su iglesia para bendecir, no para que se quede con la bendición. Cuidado, no hagamos lo mismo que hizo Israel. El apóstol Pedro dice en su primera epístola: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, hermano, que Pedro dice que somos 4 cosas. Primero, linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Tercero, nación santa. Y cuarto, pueblo adquirido por Dios. 4 bendiciones aquí. Pero es para que nos quedemos con ella, es para que la abracemos. Yo soy el pueblo del Señor. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Es para eso. Miren lo que dice la segunda parte del versículo. Para que anunciéis. ¿Para qué Él te hizo una nación santa, un pueblo escogido por Dios? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, donde era tu lugar anterior, a su luz admirable. Para eso te bendijo. Hermanos, nosotros somos bendecidos para bendecir. No es para otra cosa que el Señor nos bendice. Es para esto, para que bendigamos a otros pueblos que no han conocido acerca del nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Estamos llamados a testificar, a no callar, a que nuestra boca no permanezca cerrada en silencio. Estamos llamados a proclamar el nombre de Jesucristo a toda criatura. ¿Acuerdan lo de la gran comisión? ¿Se acuerdan? Id por todo el mundo y predicar ¿a quién? A los blancos, a toda criatura, a toda. No solamente a los africanos, como en la segunda mitad del siglo XIX la iglesia se enfocó, hay que ir a África, es allá que hay que ir a predicar. Y se estaban olvidando de predicar en su propio entorno. Es a toda criatura, a toda criatura. Hermanos, que no seamos como Israel. El Señor escuche nuestra oración y nunca nos permita ser como el pueblo de Israel, creyendo que tenemos un Dios personal, que es de nosotros nada más, que los de afuera no tienen por qué conocerlo. Es triste, hermano, pero muchos de nosotros cuando venimos al Evangelio adoptamos este comportamiento. Yo soy salvo. ¿Y el de afuera qué va a ocurrir con él? Bueno, que vea cómo consigue la salvación. A ver quién le predica, a ver quién le habla de Jesucristo. Pero si a ti te alcanzaron, si a ti te alcanzó el Evangelio, es para que tú alcances a otros. No te alcanzaron para que te quedes ahí sentado, es para que vayas en pos de lo que se están perdiendo. Hermanos, que anunciemos el nombre de nuestro buen Dios hasta los confines de la tierra, hasta que ya no quede a nadie más a quien predicarle. Que todo mundo escuche el Evangelio, que todo mundo sepa quién es Jesucristo, que sepan quién es ese judío que nació, que vivió entre su pueblo, que padeció y murió por nuestros pecados. Que conozcan el nombre de nuestro buen Salvador. Vaya conmigo, hermanos, y con esto voy a concluir, a Daniel 11:32. Quiero que miremos lo que está diciendo Daniel aquí. Daniel 11:32. Y no se impacientes, el último versículo que les voy a hacer buscar. Daniel 11:32, la parte B de este versículo dice, escuchen lo que dice el Señor.
a su iglesia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y yo estoy seguro que nosotros aquí lo conocemos. Yo estoy completamente seguro que lo conocemos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Si ustedes en verdad me conocen, se esforzarán y actuarán. Harán lo que yo les estoy ordenando. Hermano, vayamos por todas partes. Vayamos a donde nunca jamás a alguien se le ha ocurrido ir. También prediquemos a los que están a nuestro alrededor, a los que quizás trabajan con nosotros, a los que nos encontramos en la calle, algún amigo, algún vecino, algún familiar, pariente. Tal vez nuestros familiares están pereciendo a nuestro alrededor y no han escuchado una predicación seria del Evangelio. Que no seamos como Israel, un pueblo infiel, un pueblo que iba detrás de otros dioses, un pueblo que nunca testificaba del nombre de su buen Dios y que nunca levantó un altar. Que seamos la iglesia viva del Señor, que habla, que se mueve, que actúa, que predica el nombre de Jesucristo. No nos durmamos, hermano, no durmamos, no es tiempo para dormir. Habrá mucho tiempo en la eternidad para usted descansar, relajarse, pero este no es el momento para hacerlo. Hay muchas personas ahí afuera que necesitan escuchar la predicación del Evangelio. Y si las Escrituras dicen que nosotros somos la sal y la luz de la tierra, ¿qué va a ocurrir? Dicen las Escrituras, si la sal se hace insípida. ¿Qué va a ocurrir si la luz deja de alumbrar? ¿Qué va a ocurrir si la iglesia del Señor no cumple con el propósito por el cual Dios la puso en la tierra? Imagínense en este salón que apaguen todas las luces. Viviremos en oscuridad, viviremos en un mundo sin sabor, porque sin la sal no hay forma de que las cosas tomen sabor. Necesitamos ser sal y luz a las naciones, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Que no nos quedemos, hermanos, con la bendición. Vamos a hacer algo. Yo voy a decir bendecido y ustedes van a decir para bendecir. A las 3. 1, 2, 3. Bendecidos, bendecidos. ¿Para qué fuimos bendecidos? ¿Para qué recibimos el Evangelio? Para bendecir a otros con la predicación. Si usted quiere, ahí mismo, si se quiere poner de pie, si quiere inclinar su rostro, vamos a orar. No importa. No le voy a exigir que se pongan de pie porque ya mucho le he mandado. Pero si se quiere poner de pie está bien, si se quiere quedar sentado está bien. Vamos a orar a nuestro buen Dios y vamos a pedir que Él avive el fuego dentro de su iglesia, el fuego de su espíritu, para que la iglesia se mueva y actúe. Como decía este versículo, el pueblo que conoce el nombre del Señor, ¿qué decía el versículo al final? Se esforzará y actuará. No se quedará quieto. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu santa gracia nos alcanzó y nos hizo libre. Gracias te damos por tu evangelio, Señor, quien llegó a nosotros sin que nosotros le buscáramos. Padre, estamos conscientes que no fuimos nosotros quienes te buscamos a ti, sino que tú viniste en rescate por nosotros. Padre, gracias por tu iglesia que tú has puesto, Señor, como luz y sal en medio de este mundo de oscuridad y sin sabor, un mundo lleno de pecado, de maldad, de corrupción, un mundo, Señor, insensible ante tu voz. Padre, pero así como tú eligiste el pueblo tuyo, el pueblo de Israel, y le diste un nombre, y los llamaste por ese nombre, tu pueblo, así también has escogido a tu iglesia, la cual es el Israel espiritual, en medio de nosotros hoy día. Señor, y sabemos que no te olvidaste de tu pueblo de Israel, sino que los injertaste, Señor, juntamente con nosotros dentro de lo que tú llamas tu iglesia, Padre. Señor, así como tú escogiste a Israel, nos has escogido a nosotros con un propósito, con una visión, para que llevemos a cabo, Señor, la obra que tú has puesto en nuestras manos. Señor, ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel, que
que se detuvo y no habló de ti, no edificó un altar nunca. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a testificar de tu nombre, que nuestros hogares sean altares levantados a ti, Señor, altares que suban, Padre, con aroma deliciosa ante tu presencia, Señor. Padre, que sean hogares donde se hable acerca de tu nombre, que sean hogares donde se recuerden tus obras, que sean hogares donde se predique tu palabra, Señor, que sean altares espirituales donde tú seas el centro y quien reine por encima de todas las cosas. Ayuda a tu iglesia, Padre, porque sabemos que solos no podemos hacer esto. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza necesaria para hacerlo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser tu pueblo, a hablar de ti, a testificar, a no quedarnos callados, a no quedarnos con la bendición. Ayúdanos, Señor, a bendecir a los demás pueblos, así como tú nos has bendecido a nosotros. Señor, y ahora queremos darte gracias por las ofrendas y los diezmos. Gracias, Señor, porque esta es una forma también en la que nos bendices. Gracias, Señor, por la ayuda económica que envías a nuestros hogares, a nosotros personalmente también, Señor, día tras día. Tú tienes cuidado de nosotros, tú nos sustentas, tú eres nuestro Dios. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.